tardes y bienvenidos hoy, día de fiesta 1 de mayo, a nuestro programa de salud Cuidamos de ti. Regresa a sus pantallas como cada martes a esta hora y hoy tenemos temas muy interesantes que tratar con todos ustedes. Quédense con nosotros y echen un vistazo rápido por nuestra programación en el sumario. Para comenzar nos marcharemos hasta la Clínica El Brillante. En su sección Oftalmología, como cada semana, el doctor Álvaro Fidalgo nos hablará de un interesante tema relacionado con la oftalmología. A continuación regresaremos a nuestro plató y hablaremos con el doctor Martín Thompson sobre la subluxación vertebral. ¿Qué es y qué tratamiento quiropráctico tiene? Nos marcharemos también hasta Centro Auditivo Ríos. Allí hablaremos sobre pruebas diagnósticas con un paciente real. Vamos a realizar, entre otras cosas, una audimetría, una interesante prueba que nos muestra qué grado de pérdida de audición tenemos. Y para terminar hablaremos sobre las alergias primaverales. Más de uno y más de dos, estoy segura, estarán estornudando en casa con una conjuntivitis, con cierta congestión. Puede tratarse de una alergia. Hoy hablaremos de ellas, de qué son, de qué tratamiento tienen y de si se pueden prevenir con la responsable del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Reina Sofía, la doctora Carmen Moreno. Bueno, esos son los temas que vamos a tener encima de la mesa. Quédense con nosotros porque para empezar, como les decíamos, nos marchamos hasta la Clínica El Brillante con el doctor Álvaro Fidalgo. Hoy vamos a hablar de la alergia estacional. En los ojos, la alergia estacional, como en cualquier otra parte del cuerpo, es muy molesta y aparece normalmente cuando los pólenes son más abundantes, que es ahora en las épocas entre febrero y mayo, junio, cuando empiezan a polinizar la mayoría de las plantas que tenemos en Córdoba y en la provincia de Córdoba, como son el platanero, el olivo, el ciprés. Todas estas suelen empezar sus polinizaciones entre febrero, marzo, abril y mayo, que son los meses fuertes de la alergia. Por lo tanto, un montón de pacientes vienen requiriendo una asistencia por este tipo de síntomas. ¿Qué es la alergia o por qué se producen esos síntomas tan molestos durante la alergia, en el caso del ojo? La alergia es una reacción de una célula del cuerpo que se llama mastocito. Principalmente mastocito es una célula inmunitaria del sistema inmunológico y esta célula, mastocito, tiene un producto dentro que se llama la histamina. La histamina, que le sonará a los videntes, televidentes, porque las pastillas que te tomas se llaman antihistamínicos, es una sustancia que libera esta célula como reacción a algo extraño, algo que considera extraño, que considera nocivo para el cuerpo, y ante la presencia de un bicho, de una bacteria o de un polen que él considera extraño, el mastocito libera la histamina y la histamina es la que realmente nos produce los síntomas, no en sí la partícula de polen depositada en la superficie de la conjuntiva, sino la liberación de esa célula inmunitaria nuestra de una sustancia que es inflamatoria. ¿Qué produce la histamina? Produce lagrimeo, produce picor, produce ojo rojo, produce incluso que se acumule líquido debajo de la conjuntiva, como una ampollita de líquido, como una vejiga. Ya hemos hablado otras veces de la conjuntiva. La conjuntiva es esa capa transparente que protege la zona blanca del ojo. La zona blanca del ojo es la esclera y toda la esclera está protegida por una piel específica que es la conjuntiva. Cuando la conjuntiva se irrita, decimos que tiene conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva. Y en el caso de la alergia estacional o la alergia ocular, no es una excepción, se pone roja, se inflama, pica e incluso puede acumular pequeñas zonas de líquido que la gente refiere como me ha salido una ampollita de líquido. Esto es típicamente una reacción alérgica, incluso a veces, con bastante frecuencia, se acompaña de rinorrea, de un lagrimeo que acaba convirtiéndose, saliendo por la nariz en forma de moco lágrima y estornudos. ¿Quién va a tener estos síntomas y estos signos? La persona que su cuerpo responde de una forma, vamos a decir, anómala a la presencia de algún alérgeno, cualquier sustancia que no sea nociva, o explícitamente nociva, y sin embargo el cuerpo la reconoce como algo extraño y algo malo y se protege liberando estas sustancias que hemos dicho, principalmente la histamina.
Las personas cuyo cuerpo no tengan ese tipo de reacción, pues que no son alérgicas a eso. Esto nos puede pasar con cualquier cosa. Polen en el ojo es muy frecuente, pero las alergias alimentarias o alimenticias son muy frecuentes también. Una nuez, que no es nociva para el organismo, sin embargo hay personas en las que una nuez puede producir pues una liberación de ese tipo de productos. Los síntomas y los signos que el paciente va a tener son diferentes dependiendo del contacto del alérgeno, la nuez o el polen, con qué parte del cuerpo. Y así, por eso hay personas que se ponen muy malas tomando algo, se le hincha la boca o la garganta, o se ponen con disnea, con dificultad a la respiración porque entra por el sistema respiratorio el polen, o simplemente pues tienen unos estornudos y un lagrimeo. Depende de qué órgano se vea afectado y de qué células liberen eso, dónde lo liberen, van a producir unos síntomas más o menos serios o molestos. ¿Cómo se trata una conjuntivitis alérgica? Las conjuntivitis alérgicas normalmente tienen que ser derivadas al oftalmólogo para diferenciar entre un verdadero cuadro de conjuntivitis alérgica y, por ejemplo, un ojo seco, que es una patología de la que ya hemos hablado, que es muy habitual, que va a dar síntomas que se sobreponen entre una conjuntivitis alérgica y un ojo seco. Las dos van a dar lagrimeo, las dos pueden dar ojo rojo, las dos pueden dar fotofobia, sensibilidad excesiva a la luz. Entonces son síntomas que verdaderamente se pueden confundir. Lo ideal es venir al especialista y que él sea el que determine si es un cuadro alérgico o si es un cuadro de sequedad ocular. Se diferencian en que uno suele ser todo el año y el otro no, cuando es estacional. Ahora podemos hablar de que hay alergias perennes, que son todo el año, aunque sean alergias. Normalmente es bilateral en ambos casos, pero la alergia no tiene por qué ser peor por la tarde-noche y el ojo seco suele ser peor por la tarde-noche. En fin, hay una serie de signos y síntomas que nos ayudan a diagnosticar diferencialmente una y otra. Una vez que está diagnosticada la conjuntivitis alérgica, el tratamiento suele ser con gotas. Podemos poner unas gotas de antihistamínico o ayudarnos también con un comprimido antihistamínico. Pero lo más importante quizás no sea solo el tratamiento sintomático de la alergia, sino también la prevención de esos momentos en que la alergia pues está peor, ¿no? Como ahora los meses de febrero, marzo, abril y mayo. ¿Cómo prevenimos los síntomas y la aparición de los síntomas alérgicos? Bueno, pues dependiendo de qué alergia, pero suponiendo que sea un polen o un ácaro, que es muy frecuente, tenemos que prevenir, por ejemplo, lo contrario que a veces recomiendan, abrir las ventanas. Pues no, si abres las ventanas de casa va a entrar el polen que está en el aire flotando y va a entrar a tu casa, entonces no recomendamos abrir ahí las ventanas. Hay que aspirar bien, el que sea alérgico a los ácaros de la casa, aspirar muy bien las cortinas y las alfombras e intentar evitar tener cortinas y alfombras, por supuesto, o cortinas muy espesas, muy gordas. La ropa de los armarios, cerrarla en bolsa si no la estás usando o aspirar de vez en cuando los armarios, las almohadas, las sábanas, una vez a la semana cambiar y lavar con alta temperatura ese tipo de sábanas. Todo ese tipo son consejos de, hombre, por lo menos el que tenga una alergia que en casa no lo pase tan mal. Luego, una vez que estamos fuera de casa, suele ser más la estacional de pólenes, evitar días con viento salir a la casa, salir a la calle o utilizar unas gafas que sean bastante cerradas, que protejan un poco el vehículo de los pólenes, es el propio aire. Por lo tanto, si estoy en la calle y hace viento, me va a llegar mucho más alérgeno, mucho más polen al ojo y va a tener más síntomas. Es un tema de cantidad de alérgeno, síntomas, va así siempre. Entonces, protegernos un día de viento o no salir, evitar, ahora estamos en mayo. Mayo en Córdoba son las cruces, los patios, las romerías, la feria, vamos a tener muchos pólenes de flores. Si te vas al campo a una romería, estás rodeado de plantas. Bueno, pues todo eso, saber ir preparado con los medicamentos o incluso tomarlos antes o no ir, pero claro, no ir es más duro. Entonces, los pólenes de los campos, pues te tomas un antihistamínico antes, podemos prevenir los síntomas si queremos acudir a ese tipo de eventos. El albero de la feria también podía producir bastantes molestias oculares, pues intentar estar alejado en la medida de lo posible de sitios donde claramente se esté levantando un ambiente nocivo para ese paciente. Igual que en casa, es mejor pasar un paño húmedo o aspirar que barrer, porque al barrer levantamos ese polvo que estaba en el suelo y se pone en suspensión y ataca mucho más a los ojos. Entonces, todo esto son una serie de medidas que pueden hacer la vida de una persona bastante más tolerable, o por lo menos identificar qué es lo que me está pasando, lo asocio con esto y saber que es un cuadro, un síntomas alérgicos para la próxima vez evitarlo o tomar un tratamiento preventivo para este tipo de situaciones.
Si bien la conjuntivitis alérgica es un cuadro normalmente banal, de poca importancia en el adulto y controlable con comprimidos o con gotas o con inhaladores o lo que sea, en el niño sí que requiere a veces de un tratamiento y un seguimiento más complejo y más a larga evolución. Es decir, en el niño, sobre todo en los niños que tienen factores de riesgo para esto, como puede ser la piel atópica, la atopia es un cuadro dermatológico, normalmente diagnosticado por el dermatólogo, y los niños que tienen esta condición atópica suelen asociar con más frecuencia conjuntivitis vernales. La conjuntivitis vernal es una conjuntivitis alérgica que se da en este tipo de pacientes en la infancia y que son peores cuando son pequeños y van mejorando según llegan a la pubertad. Estos cuadros son más complejos, más difíciles de manejar y requieren de tratamientos más a largo plazo, incluso todo el año el niño tiene que tener algún tratamiento tópico, alguna gota o alguna pomada para mantener el ojo estable, y esto es normal, pero son cuadros que sí que requieren de obligatoriamente una consulta al especialista. No me vale a lo mejor ahí con el médico de cabecera, tiene que ser el oftalmólogo el que vea el ojo, valore ese ojo y ponga un tratamiento y realice un seguimiento del ojo, porque son niños que si no tienen una tendencia muy alta al frotamiento ocular, a estar guiñando, al estar llorando, y ahí hay que dar un tratamiento constante, continuo durante meses. Igualmente, las posibles secuelas en el adulto no son así. Una conjuntivitis alérgica normal en un adulto no va a causar, o muy rara vez va a causar una secuela que no, vamos, algún rastro, no así, por ejemplo, una conjuntivitis vírica de la que hemos hablado en algún momento. Sin embargo, en el niño sí que una conjuntivitis vernal no tratada o muy rebelde a pesar del tratamiento puede dejar verdaderas secuelas, verdaderos problemas para el ojo, para en el futuro. Para finalizar, pues decir que siempre que haya dudas o que haya síntomas oculares, consulte al oftalmólogo, que es el médico especialista indicado para este tipo de diagnósticos y tratamientos, y espero que estos consejos les sirvan para pasar el mes de mayo, que es el más crítico para estas cosas, un poquito mejor. Bueno, volvemos de la Clínica El Brillante Oftalmología a nuestro plató y tenemos una semana más, como siempre, con nosotros al doctor Martín Thomsen. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Vamos a centrarnos hoy en un tema que es interesante desde el punto de vista de la quiropráctica, y es la subluxación vertebral. Vamos a explicar hoy qué es, cómo puede afectar a los pacientes, cómo es el tratamiento quiropráctico y cuál es la recuperación que tienen los mismos. Así que, si le parece, empezamos por el principio y desvelamos a nuestros espectadores qué es una subluxación vertebral y cómo se produce. Perfecto. La subluxación vertebral es lo que tratamos los quiroprácticos. Normalmente es definido con que una vértebra, aquí tenemos dos vértebras lumbares, la vértebra, el disco y el nervio. Subluxación quiere decir, la vértebra o el disco se disloca y al deslocarse presiona el nervio. Esto va a causar dolor en la zona que se disloca. Típicamente el dolor solo es momentáneo, el dolor después de un tiempo se va, el cuerpo se adapta, pero está fuera de su sitio. Y también causa problema donde va el nervio. Entonces ya el síntoma va a depender de qué nervio está presionado. Cada nervio normalmente va a ir a 3 lugares. Si cogemos zona lumbar, por ejemplo, parte del nervio va a ir a la pierna. Entonces, junto con una subluxación de la zona lumbar, podemos tener dolor en la pierna, hormigueo, acorchamiento. Muchas veces la gente, cuando siente dolor en la pierna, no lo reconoce como una ciática, piensa que tiene unas agujetas, siente algo extraño en la pierna, pero esto es la presión del nervio. Otra parte del nervio va a ir a los órganos internos, zona lumbar, ya va hacia la vejiga, órgano sexual y el intestino grueso. Entonces lo va a afectar de una manera u otra. Típico, gases, estreñimiento o diarrea. La vejiga, la gente tiene que orinar con más frecuencia, ya con edad muchas veces también vemos incontinencia. Niños con problemas de Lee son los típicos niños que de noche hacen pipí en la cama. Órgano sexual, el hombre puede causar dificultad de mantener una erección,
y en la mujer ya suele ser problemas tipo menstruales o a la hora de tener relaciones secadez. Afecta al cerebro también. Típicamente vemos depresiones, ataques de ansiedad, falta de memoria, falta de concentración. Yo soy muy consciente de que resulta difícil entender por qué un dolor lumbar me va a afectar mi cerebro. Pero si pensamos un poquito, nuestro cerebro funciona gracias a la información que recibimos de nuestro entorno. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, pero ojo, músculos, tendones, ligamentos, mandan energía para el cerebro continuamente. Si esa energía no llega al cerebro, porque hay un pinzamiento, el cerebro cambia. Órganos también mandan energía para el cerebro, y el cerebro cambia. Y por eso, con tanta frecuencia, estamos viendo, cuando hay subluxiones, depresiones, falta de memoria y ese tipo de problemas. Cuando hablamos de subluxación siempre nos referimos a la zona lumbar. ¿No se puede dar una subluxación en otra zona de la columna vertebral? Sí, muy bien. La subluxación puede acontecer en cualquier parte de la columna. Yo digo lumbar porque son modelos de los lumbares. Probablemente la zona más común tener subluxación es el cuello. Que estamos aquí en la zona cervical. Zona dorsal, si tiene costillas, también puede acontecer. Entonces, las subluxiones en la zona cervical típicamente se va a manifestar como rigidez del cuello primero, ya después queda cogido un poquito, empieza a tener tortícolis y empieza dolor constante del cuello, contracción muscular. Mucha gente dice que tiene como un pero que le está moliendo aquí. Esto es los cervicales. Más adelante ya dolor me guía los brazos, empieza a perder fuerza. Típicamente vemos problemas del hombro, los nervios va hacia el hombro. Si el nervio está dañado, los músculos del hombro se empiezan a contraer de una forma errada y termina lesionándolo. Hormigueos de las manos, también muy común con los problemas cervicales. También dolor de cabeza, mareos, migrañas, jaquecas, todos son relacionados con las cervicales. Zona dorsal, dolor de la espalda, a la paletilla, los nervios van al frente, entonces muchas veces también puedes sentir un dolor de aquí del pecho. Mucha gente que piensa que tiene problemas de corazón, siente un dolor aquí en el pecho, va al cardiólogo, ve que no, el corazón no está bien, y es la espalda. Se trata la columna, se quita la presión del nervio y queda bien. Aquí lo importante de la quiropráctica es no vamos a tratar el dolor. Yo sé que la gente viene a mí porque tiene un dolor, pero luego tratarlo, todo está dirigido hacia quitar la presión del nervio. Y esto lo hacemos con la mano, podemos ir poco a poco colocando los huesos en su sitio. Haciéndolo así, normalmente conseguimos un alivio bastante rápido y muy importante, conseguimos un alivio duradero. Quiroprácticamente, para este problema, intentamos lo máximo rehuir de los medicamentos. Medicamentos va a tratar el dolor, un analgésico para el dolor, un relajante muscular para las contracciones musculares, pero en un momento que el efecto se termina, el problema sigue estando allí. El problema es que este tipo de tratamiento tiene efectos secundarios. Típicamente va a dar dolor de cabeza, mareos, fatiga, náusea. Con tiempo puede causar problemas de estómago y más cosas. Entonces, cuando yo empiezo el tratamiento, primero empezamos a colocar los huesos en su sitio y en la mayoría de veces, al poco tiempo, el paciente mismo va quitando el analgésico porque ve que ya no lo necesita. Cuando hablamos de subluxación, nos referimos a un problema que aparece después de un hecho traumático o algo que va sucediendo en una vértebra de nuestra columna poco a poco sin que apenas nos demos cuenta hasta que ya el nervio está tan presionado que es cuando aparece realmente el dolor. Acontecen las dos cosas. Hay accidentes de coche, latigazo, y allí con este accidente la vértebra se coloca por fuera y ya está presionándolo. Pero la mayoría de la gente son muchos pequeños daños que se van acumulando a lo largo de nuestra vida. ¿Daños de qué tipo? Tipo, bueno, niños a la hora de aprender a caminar son 2000 caídas. Hay gente que se ha puesto a contarlo, son 2000 caídas para aprender a caminar.
La caída no es tan alto, pero ya empieza a dislocarse. Después, aprender a caminar en bicicleta, viene otras caídas. Jugando fútbol, tenis, caídas sobre esfuerzo. A la hora de estudiar, mala postura estudiando, demasiado tiempo estudiando. El sedentarismo para la espalda no es bueno. Empezamos un trabajo que puede ser monótono, siempre sentado, siempre teléfono, puede estar en una línea de trabajo. Entonces, todo esto causa que poco a poco se va desplazando. Uno de los problemas de los desplazamientos es que causa degeneración de la columna. Si me lo permite, lo quiero enseñar aquí con estos modelos. El momento que una vértebra disloca, como dijo, normalmente va a doler, pero el dolor se va. 10, 15 minutos, una hora después el dolor se ha ido, pero está fuera de su sitio. Al estar fuera de su sitio está inestable y empieza a degenerarse. La degeneración clasificamos hoy en día en 3 fases. Fase 1, y empezamos a ver fisura en el disco. Al tener esa fisura se pierde el líquido del disco, el disco queda más delgado, y al quedar más delgado, el agujero donde sale el nervio ya empieza a disminuir. Entonces, entre que está disminuyendo y el hueso está fuera de su sitio, presiona aquí. Si no se arregla, por eso está aquí. Fase 2, ya típicamente vemos producción discales, que la producción discal es consecuencia a largo plazo de tener la vértebra dislocada. Si no se arregla la producción discal, tenemos hernia de disco, y en la fase 2 también vemos normalmente los osteofitos o la artrosis. Entonces, esto es lo que la gente suele decir que es un desgaste de la columna. Al final, el hueso termina por unirse, no hay espacio para el nervio y ya no hay cómo arreglarlo. Entonces, una cosa que quiero aclarar primero, los discos en sí no tienen ningún nervio. Entonces, una estructura como el pelo, la cortamos el pelo no duele. El disco está insensible al dolor. Yo puedo meter un cuchillo allí y no sabría que el cuchillo está allí. Y lo malo de eso es que en nuestra vida diaria estamos haciendo cosas que nos están lesionando el disco y no lo sabemos. Cuando lo sabemos es porque el disco presiona o el mismísimo nervio o presiona los ligamentos en la zona que tienen nervios. Pero ya hay mucho daño y es mucho más difícil arreglarlo. Bueno, estamos hablando de que quizá debamos tener ante unas posibles subluxaciones una actitud preventiva. Sí, yo recomiendo a todos los pacientes, nada más nacer, debería estar viniendo. Directamente, ¿no? Ahí está. ¿Para qué Viene vamos a allí esperar? con 40 años, alguna vez en broma he dicho que llega aquí con 40 años de retraso. Me mira como, ¿qué pasa aquí? Realmente, nada más nacer deberíamos estar comprobándolo. Yo tengo 4 niñas, a todos nada más nacer y he estado comprobando el lineamiento. Y con cierta frecuencia yo lo miro. Niños, normalmente recomendaría cada 6 meses una revisión. Le miramos, vemos si está bien alineado. Haciendo eso también miramos ya si tiene un hombro más alto que el otro, si estamos viendo que la columna se está desviando, y ya podemos ponerle remedio antes que tiene una escoliosis grande. Y ya una vez adultos, los pacientes que vienen con problemas, la mayoría de veces terminamos viendo tipos de mantenimiento una vez cada mes, cada 2 meses. O sea que si tenemos esa actitud preventiva, los daños que puede sufrir nuestra columna con el paso de los años se minimizan al máximo. Se minimiza, sí. Típicamente cuando yo veo una radiografía de un paciente, 40 años, 50 años de edad, cuando le miramos la columna, si cogemos toda la columna, vamos a ver la mayoría de la vértebra está bien, no tiene prácticamente nada de artrosis, nada de desgaste. Solo son las zonas, cuando tienen las subluxaciones, típicamente cervical, lumbar, que se han degenerado. Entonces, cuestión de tiempo y tener una lesión. Que si solo es tiempo, se tendría poco degeneración de la columna. Sé que hemos hablado antes de ello, pero me gustaría que profundizásemos un poco más en el tema. ¿Cómo es el tratamiento quiropráctico de una subluxación
y podemos añadirle esa diferencia con el tratamiento médico convencional. Sí, el tratamiento, como he dicho, está dirigido hacia quitar la presión de los nervios. Para hacer eso tenemos que mover el hueso y el disco a su sitio. Entonces, a nivel cervical, cogemos la cabeza, le hacemos un movimiento muy rápido, pero de poca amplitud. Y típicamente se escucha un crujido hacer eso. La gente se asusta. La primera vez piensa, me ha matado, me ha roto el hueso. Me ha crujido el cuello. Pero realmente no duele. Ya, eso a nivel cervical. Zona dorsal se trata de dos maneras, pero básicamente todo es lo mismo. Colocar el hueso a su sitio, una vez que está alineado, ya estabilizarlo, y una vez estabilizado, bueno, ya viene de vez en cuando o ya no viene más según lo que quiere cada paciente. El tratamiento sí es cada vez bastante rápido, 10-15 minutos, no se suele tardar más de eso. La curación realmente acontece en la casa. Llega a su casa, ya el cuerpo empieza a reparar el nervio. Si el nervio está dañado, los órganos que están al final del nervio también sufren. Entonces el cuerpo empieza ya a reparar los músculos que están allí o los órganos, y ya próximos días ya el paciente empieza a notar, mira, eso está mejorando, ya puedo hacer eso y allí. ¿Cuánto dura aproximadamente el tratamiento por una subluxación? Tratamiento 10-15 minutos, no suele ser mucho No, más. Digo en el tiempo, ¿cuántas sesiones necesita? Bien, ya depende mucho de cada lesión. Un problema nuevo, si hablamos de gente menor de 20 años, 10-12 sesiones típicamente ya está bien. Si ya llevan mucho más tiempo con eso, puede llegar a 20 o incluso 30 sesiones. Más de 30 es muy raro. Pues supongo que será una consulta muy frecuente en su clínica, ¿no es así, la subluxación vertebral? Es lo que más vimos. Sí, ¿no? Como he dicho al principio, cuando hablamos de subluxación, básicamente estamos uniendo lo que los médicos llaman una hernia de disco, protusión, y también los pinzamientos. En que para nosotros el tratamiento del mismo lo cogemos todo como subluxación. Y entonces allí ya 90% de la gente que tiene problemas de espalda es eso. Lo último 10% es muy importante saber reconocerlo, porque puede ser una fractura de un hueso, puede ser tumor, cáncer, artritis reumatoide y otro tipo de enfermedades. Entonces, la primera vez que viene, mi primera cosa que hago es, vamos a buscar todo lo otra cosa. Posibles causas. Todas las posibles causas. Vamos a asegurarnos que no tiene un cáncer, que no tiene una fractura, que no tiene esto. Una vez que hemos descartado eso, bueno, ya vamos entrando a ver cómo está el nervio, está oprimido, a qué nivel está oprimido, y ya de ahí tratarlo. Pues ya que tiene tantos pacientes, yo le propongo que para la próxima semana, a ver si puede traernos uno de ellos para presentar un caso práctico de un paciente con subluxación, para que veamos cómo son los síntomas reales y cómo ha sido su recuperación después de varias sesiones de tratamiento. ¿Le parece? Vale, me parece. Pues en eso quedamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un programa más. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, y nosotros, después de hablar con el doctor Thompson sobre quiropráctica y en esta ocasión sobre la subluxación vertebral, nos marchamos a ver cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Quieren sugerirnos algo? ¿Quieren presentarnos alguna duda? Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales. Vean. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hacer el programa desde el propio centro. Y vamos a tener la colaboración de un paciente para hacerle las pruebas oportunas para poderle adaptar un audífono. Este señor se ha brindado para hacer el programa, al cual ahora ya le veremos y le daremos las gracias en el momento. Pues vamos a hacer con él, él ya usa audífonos, entonces vamos a hacer lo que es una revisión de sus prótesis auditivas. Ya lleva 6 meses con ella y le vamos a volver a hacer la otoscopia, le vamos a hacer las pruebas preliminares y todo eso para ver si el funcionamiento del aparato en estos 6 meses ha sido el correcto. Siempre es muy bueno de que toda la persona que tiene audífonos que le podamos hacer una revisión de los conductos del oído, del funcionamiento del audífono, y eso siempre es bueno para que la persona lleve actualizado al 100% el aparato en todo el momento en que lo usa. Bueno, Antonio, ¿cómo te van los aparatitos en estos 6 meses? Estupendamente. Estupendamente. ¿Tienes pitido? No, ninguno. No tienes pitido. ¿Te molestan en los oídos? Nada. Bueno, pues voy a verte cómo tienes los oídos y luego te voy a hacer la audiometría para volver a comparar los audífonos. Estupendo. En este momento vamos a proceder a comprobar si esta persona ha tenido tapones de cera o se le han formado en el periodo que lleva los audífonos. Este oído lo vemos, está perfectamente limpio, no tiene ningún problema. Y en este, pues también. No le roza la prótesis por ningún sitio, por lo cual queda perfectamente bien. La televisión la oye bien, Antonio, con los audífonos. Lo vamos a situar en la gabina con los auriculares para que ver si en estos 6 meses ha tenido algún tipo de variación en sus audífonos. Le ponemos. Ahora le vamos a hacer la audiometría tonal. Una audiometría tonal para volver a comprobar la que ya se hizo hace 6 meses. Le comentamos al paciente primero qué es lo que va a oír, aunque este paciente ya se le ha hecho anteriormente, pero siempre es bueno recordarle los sonidos que va a oír. Ahora va a oír unos sonidos, todos diferentes. Yo lo que quiero es que siempre me comente cuando oye un poquito, ¿de acuerdo? En el momento en que me oiga un poquito, el sonido, una vez serán grave y otra vez agudo, me levanta la mano derecha si lo oye en el oído derecho o la mano izquierda si lo oye en el izquierdo. Comenzamos, Antonio. Le estamos efectuando un barrido por todas las frecuencias conversacionales para ver si esta persona oye y cotejándola sobre la audiometría que tenemos anterior. Ya la hemos realizado en el oído derecho y ahora va al oído izquierdo. Son pruebas que normalmente siempre se deben de hacer en gabina y que esté lo más insonorizado posible para que al paciente no lo confunda con unos posibles ruidos exteriores.
Una vez realizada la audiometría aérea, ahora le vamos a volver a hacer otra audiometría, la audiometría ósea, para que podamos cotejar también si ha habido alguna variación. Esto es una diadema para posicionarla sobre la cabeza del mastoide y ver si hay problemas de transmisión. La conducción ya la hemos visto a través del oído del pabellón y ahora la transmisión la vemos a través de los huesos. Este tipo de pruebas que nosotros realizamos no son nada invasivas, son pruebas muy fáciles de hacer. El usuario no siente nada, no tiene ningún dolor. Algunas personas cuando vienen al gabinete piensan de que es que nosotros a lo mejor le podemos hacer daño en los oídos. No hay ningún tipo de problema, son pruebas bastante suaves y muy fáciles de tolerarlas. Realizada la audiometría, ahora le vamos a comprobar sus audífonos. Vamos a ver un momento. Bien, bueno, pues habiéndole hecho a Antonio las pruebas que le hemos hecho, ahora voy a comprobar el funcionamiento de los audífonos. Esto es muy importante verificarlo cada 6 meses, como dije al principio, para que el usuario siempre tenga los audífonos lo mejor adaptados posible. Entramos a través de la tecnología del ordenador y comprobamos que los audífonos están funcionando perfectamente. Efectivamente están bien. Esta es la audiometría que el paciente presenta y es la correspondiente a la que él necesita. Estos audífonos son audífonos digitales y tienen, concretamente este, tiene 3 programas automáticos. Los programas automáticos es que el aparato, dependiendo del entorno sonoro que tiene, él se va cambiando de ambiente tranquilo a palabra en ruido y confort en ruido. Esto hace que las personas no tengan que tocarle prácticamente para nada al audífono, simplemente ponérselo y a funcionar. Tiene más opciones, ya manuales, pero eso sería prácticamente un 5% de lo que llevan los aparatos. Siempre cuando hay 2 audífonos puestos, van marcados de tal forma para que el usuario cuando se los quite sepa cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. ¿Has tenido problemas, Antonio, para distinguirlos? No, ninguno. Ninguno, ¿no? Prácticamente le quitas las pilas por la noche, los pones en su tarrito antihumedad y a la mañana siguiente te los vuelves a colocar sin problemas de ningún tipo, ¿no? Estupendo. Te pregunté al principio si tenías problemas en la calle, de ruido y cosas de esas. No hay problema. Cuando, como te dije bien, estos audífonos le pusimos un accesorio de televisión que cuando cuando entra en la casa ya está oyendo la televisión a través de los audífonos. Muy bien. ¿Y tiene interferencia? No. ¿Te molesta cuando te habla tu mujer? No, lo oyes bien, ¿no? Y distingues una cosita y otra. No obstante, ya te explicamos de que en el móvil se te había puesto un programa para que los puedas bajar y subir en caso de que la televisión te molestara. Y también una de las cosas importantes era
de que podía, en el mismo programita que te pusimos en el móvil, puedes atenuar los micrófonos por si quieres oír más la televisión o oír más a la persona que lo tiene. Sí, Lo estás empleando perfectamente. Veo que tiene el aparato puesto prácticamente todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y que están funcionando perfectísimamente. Nuestro ordenador es que es un poquito chivato y esto nos dice que te los tienes puestos 12 horas al día. Sí, aproximadamente 12 horas. Correcto. Eso de las 12 horas lo sacamos porque el audífono tiene un contador cuando está funcionando. Es una herramienta que nos viene muy bien porque hay muchas personas que cuando se quitan los aparatos no le quitan la pila. Y luego nos vienen al gabinete, uy, que la pila me ha durado muy poquito. Miramos, hombre, si no se la quita usted por la noche, porque nos está diciendo de que tiene 24 horas el aparato puesto. Entonces es una cosa que nos viene muy bien. En estos 6 meses ya le habrás cambiado las pilas unas poquitas de veces. ¿Notas el sonido que el aparato hace cuando la pila se agota, el pipi? ¿Lo notas? Sí. Lo oye bien, ¿no? Luego le pone una pila nueva, le quita el precinto y siempre hay que dejarlo 2 minutitos para que... Bien. Pues, Antonio, yo veo que los oídos los tienes muy bien, no te rozan por ningún sitio, los aparatos están funcionando bastante bien, y no tienen ningún problema. Así que es bueno que dentro de 6 meses vuelva a venir, pero ahora mismo los llevas en condiciones. ¿Estás contento con ello o no? Sí, La televisión, que era uno de tus problemas... Ese problema está solucionado. Estupendo, estupendo. Pues nada, Antonio, por hoy ya hemos terminado. Muy bien. Ya nos vemos en octubre. Espérate que te lo voy a dejar notado en una hojita. No obstante, Antonio, yo lo tengo aquí anotado en mi ordenador. Si hay algún problema, viene antes, y si no, en octubre nos vemos. ¿De acuerdo? Pues nada, me alegro de verte y te dejo ahí mi notita para que la veas. Muchísimas ¿Vale? Pues encantado. Dale recuerdo a tu mujer. ¿Vale? De acuerdo. Pues nada, Antonio, ya nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues acabo de despedir de Antonio, el cliente que hemos tenido esta mañana para la revisión. Y como habéis visto, es una prueba también muy fácil, se echa muy poquito tiempo, pero siempre nos gusta hacerlo para que sepamos a toda confianza de que el usuario lleva su audífono y se los pone en condiciones. Lo lleva muy bien puestecito, este hombre no ha tenido ningún problema. Ya habéis visto que oye muy bien la televisión, que se le ha aplicado al móvil un programa específico para que pueda subir y bajar la televisión en caso de que le moleste o que quiera hablar con personas, y ya pues prácticamente por hoy lo hemos terminado. Muchísimas gracias y nos volveremos en un próximo programa. Nos volveremos a ver en un próximo programa. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, como les anunciábamos al principio de nuestro programa, en el sumario, vamos a tratar el tema de las alergias primaverales, porque estamos en plena subida de las temperaturas, algo muy típico en nuestra Córdoba, pero que ha sucedido, como viene siendo habitual, de repente, pero un poquito más tarde, después de tener un inicio de la primavera más lluvioso de lo habitual. Para hablar de todo ello y ponernos al día de lo que tenemos ahora y de lo que vamos a sufrir de aquí en adelante, se encuentra con nosotros la responsable del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Reina Sofía. Ella es Carmen Moreno. Doctora Carmen Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo datos, por ejemplo, de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica, que nos dice que esta es la peor primavera de los últimos años por los elevados niveles de polen que circulan en el aire de Córdoba, de otras muchas ciudades, pero hoy vamos a centrarnos en Córdoba. ¿Qué sobrevuela en el aire que respiramos? ¿Polen de qué tipo? Sobrevuelan muchos polenes de distintas cosas. A los alérgicos les interesa saber fundamentalmente lo que les hace daño. Y en esta parte del mundo en la que vivimos son dos cosas: el polen de las gramíneas
y sobre todo el polen del olivo en esta época del año. ¿A qué somos más alérgicos los cordobeses? Al olivo. Sin duda ninguna, al olivo, ¿no? pero por goleada, auténticamente, al olivo. Como el 70% de los pacientes alérgicos a algún polen lo son al olivo, con o sin otro polen asociado, pero el olivo, que no es el polen de más larga presencia en el tiempo, pero sí es el de presencia más intensa y más violenta. Y eso le confiere unas características de una agresividad tremenda. Bueno, el polen del olivo creo que no ha llegado todavía a su máxima expresión. Creo que ahora estamos entre gramíneas y plátano, ¿es así? Sí, el polen del olivo no ha llegado a su máxima expresión, pero eso no quiere decir que no haya algunas proteínas del polen del olivo en el aire, aunque no haya una gran cantidad de granos enteros, pero puede haber proteínas contenidas en el polen del olivo que pasan al aerosol atmosférico y están haciendo daño. Sin embargo, es cierto, el polen de gramínea, el polen de plátano de sombra son los que han llegado tarde, pero han llegado bien. Bien surtidos. Desde el punto de vista médico, ¿qué le ocurre a un alérgico en esta época del año? Pues a un alérgico, a esos pólenes, no a cualquier alérgico, le pueden ocurrir muchas cosas. Lo más banal, lo más conocido, lo más popular, es que le piquen los ojos, que le lloren, que tengan una conjuntivitis en definitiva, que le gotee la nariz, que estornude, que tengan una voz así como la que tengo yo ahora, no es porque yo sea alérgica, que no lo soy, pero que tengan una afectación de la garganta, del velo del paladar, de los oídos. Puede ocurrir además que tengan tos, puede ocurrir que tengan asma, que tengan silbidos en el pecho, dificultad para respirar, particularmente por la noche. El asma es una enfermedad que se manifiesta más de noche, que dificulta el sueño, y cuando no dormimos bien, pues al día siguiente estamos mal, porque no descansamos. Y también se manifiesta el asma cuando estamos hablando de niños, de adolescentes, de personas jóvenes, como una mala tolerancia al ejercicio físico. Es bastante común en los adolescentes que son asmáticos por alergia al polen, que aguanten peor sus clases de gimnasia, su educación física en el colegio en esta época del año que fuera, particularmente cuando esa actividad física se realiza al aire libre. ¿Todas las alergias de tipo primaveral tienen tratamiento médico? Todas las alergias de tipo primaveral y de todos los tipos tienen tratamiento médico y tratamiento en varias escalas, ¿no? Se han quedado antiguas ya aquellas medidas de no salga usted al campo en primavera, aquella prevención. Es muy difícil huir del polen en sitios como este, donde la polinización es extrema, donde se hacen muchas actividades al aire libre, donde nos gusta la calle, nos gustan los jardines. Tenemos una primavera como la de Córdoba que se presta a esto. Y entonces hay que entrar en el tratamiento médico. El tratamiento médico es un tratamiento que va destinado o a aliviar los síntomas o a estabilizarlos, de manera que el que sufre, el paciente alérgico, no perciba la presencia del polen o lo perciba de una manera atenuada. Pero esto no cura la enfermedad, ni siquiera cambia su rumbo. Curar la enfermedad por completo es muy difícil por no decir imposible. Sin embargo, sí hay una herramienta, un tratamiento médico, una parte del tratamiento médico que detiene el curso progresivo de la enfermedad y sube el umbral de tolerancia frente al polen, que son las vacunas, que es la inmunoterapia alergénica, cuando no todos los pacientes pueden recibirla, no en todos es eficaz, no en todos es bien tolerada. No todas las alergias, no todas las sensibilizaciones a pólenes tienen un correspondiente producto en el mercado farmacéutico con suficiente calidad. Sin embargo, cuando se dan todas las circunstancias y se alinea un paciente bien seleccionado, un producto adecuado y una administración correcta, con un cumplimiento, que también es importante, con un cumplimiento y una adhesión correcta,
el curso de la enfermedad se detiene, no progresa y se va involucionando. El paciente adquiere mayor tolerancia, de manera que necesita cantidades mucho mayores de pólenes para que aparezcan los síntomas, y cuando aparecen estos son más leves y son más breves también. Ajá. ¿Cuándo aparece la alergia? ¿Nacemos con ella o aparece en cualquier momento de la vida? No, vamos a ver, no nacemos con la alergia, pero no es alérgico todo el que quiere. A ver, sino el que puede. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que tener una predisposición hereditaria. Ajá. Hay un factor genético que no tiene todo el mundo, y que tienen algunos. El que nace con ese factor genético, que se llama atopía, que es un factor, son muchos factores, es una herencia multifactorial. El que nace con eso, pues tiene una predisposición a tener enfermedades alérgicas, y va a tener una enfermedad alérgica que la puede desarrollar antes o después, frente a una cosa o frente a otra. ¿Por qué todas esas personas atópicas que nacen con esa predisposición en Córdoba son alérgicos al polen del olivo? Pues porque hay polen del olivo. Sencillamente, si esa persona, en vez de nacer aquí, nace en Galicia, que no hay olivos, pues se va a hacer alérgico a los ácaros, seguramente. O sea, la predisposición que tenemos es a ser alérgicos, no a una cosa en concreto, sino a ser alérgicos. A ser alérgicos. Entonces, un alérgico tiene muchas posibilidades de ser alérgico a más cosas. Efectivamente, puede ocurrir que un alérgico, cuanto antes debuta la alergia, los niños que son alérgicos a alimentos, a la leche, al huevo, que son las primeras cosas que tomamos en la vida, tienen probabilidades de desarrollar más alergias sucesivamente que aquel individuo que ha debutado más tarde, en la edad adulta o más tarde. ¿Y por qué se debuta antes o después? Pues si lo supiéramos... No se sabe. Esa sería la pregunta del millón. Sabemos que hay algunos factores asociados a un comienzo inicial, a una gravedad, a una severidad mayor de la enfermedad. Por ejemplo, el individuo que en el momento de nacer tiene dos progenitores, los dos, que han tenido una enfermedad alérgica, tiene muchas más probabilidades de tener una enfermedad alérgica que el que solo tiene un padre alérgico. El niño que tiene desde muy pequeño una dermatitis atópica y además alergia alimentaria, pues tiene más probabilidades de tener enfermedades sucesivas. Pero no sabemos por qué es así realmente. No sabemos dónde está el gatillo inicial para que pudiéramos cortarlo. Ojalá. Entonces, hablando de profilaxis, solamente podemos trabajarla una vez que debuta la alergia, ¿no? Con las vacunas, como decíamos antes. Ahí ya sí podemos adaptarnos. Se puede hacer prevención primaria con determinadas enfermedades. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La alergia al látex, a las proteínas de látex, es un problema pues que ha sido emergente, ha empezado a salir de una manera muy llamativa y muy florida en los años 70, 80. Se ha cebado, digamos, con dos colectivos. El más importante de ellos, la población más importante, era la población sanitaria. La gente que trabaja en los hospitales, que trabaja en las clínicas dentales. ¿Y por qué? Pues porque ahí el uso de látex es muy frecuente. ¿Por qué a partir de los años 80? Porque a partir de los años 80, con el SIDA, empezó a utilizarse látex de manera absolutamente universal. Antes se utilizaban guantes de látex para meterte en un quirófano, para curar, y ya empezaron a usarse guantes de látex para todo, para lavar a los enfermos, para hacer las camas, para presentar la comida, absolutamente para todo. Como se usó mucho, pues aparecieron muchos casos. ¿Qué ha hecho la sanidad pública? Pues quitar el látex, sustituir los utensilios de látex, sustituir los guantes de látex por otras cosas, por el vinilo, por el nitrilo. Eso es una prevención que va dirigida no solamente a los enfermos, sino a toda la población, a los profesionales de la sanidad y también a cualquier paciente que no sea alérgico, pero que esté acostado en una cama de un hospital o que vaya a una consulta y que puede adquirir la sensibilización por esa razón. Eso sería un modelo, una forma
de sensibilización, o sea, de prevención primaria, de profilaxis universal para el que es enfermo y para el que no lo es. Sin embargo, pues en el caso de la alergia al olivo, como no podemos arrancar todos los olivos de Andalucía, obviamente, pues no podemos hacer ese tipo de prevención, habría que hacer otra. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Centrándonos ya en las alergias de tipo primaveral. Bueno, ¿cuándo sabemos que hemos traspasado el límite y que ya necesitamos? Las alergias de tipo primaveral son muy fácilmente identificables por el propio paciente. Y por la comunidad, porque realmente son manifestaciones muy conocidas y su recurrencia, la aparición periódica, todas las primaveras. Es un paciente que llega a la primavera y se pone mal, llega el verano y se queda en la gloria hasta el año siguiente. Eso lo hace muy característico. A veces las manifestaciones son leves y, no le damos mucha importancia, nos tomamos alguna cosa que nos recomiendan en la televisión o que nos recomienda un amigo que también tiene la enfermedad, y con eso vamos tirando. Sin embargo, nunca sabemos si estamos ante una enfermedad que se va a quedar ahí o que va a evolucionar. Es importante, cuando se identifiquen los síntomas, ir al médico. Como se debe ir al médico siempre que se va a tomar un medicamento. La automedicación es un error. Siempre que se deba tomar un medicamento se debe ir al médico. En este caso, y tal como está estructurada nuestra sanidad, pues al médico de atención primaria. El médico de atención primaria conoce las claves de la enfermedad y sabe cuándo tiene que derivar a un paciente a una unidad de alergia. Bueno, en estos tiempos, además de las alergias primaverales, también hay muchos constipados por el cambio de temperaturas y demás. ¿Cómo se puede distinguir una cosa de la otra? Bueno, no siempre es fácil distinguirlo, El que conoce una enfermedad alérgica porque la tiene desde hace tiempo lo distingue perfectamente. Vamos a decir así un poco de una manera amable, que el que no haya tenido nunca una enfermedad alérgica, que no esté diagnosticado y tenga en primavera una rinitis, una conjuntivitis, por defecto que piense que es un catarro, porque es mejor noticia, es que es un catarro que va a pasar y que no va a tener más trascendencia, que si es una enfermedad alérgica volverá al año siguiente. Sin embargo, bueno, hay pistas que son bastante características. Cuando las manifestaciones respiratorias se acompañan de fiebre, se acompañan de un quebrantamiento importante del estado general, se acompañan de secreciones que son oscuras, que no son el moquillo de los alérgicos, es como agua, es como un grifo que gotea. En este caso hay que ir al médico sin esperar más, porque podemos estar ante un cuadro que si es producido por virus no, pero si es producido por bacterias puede necesitar antibióticos, y eso siempre es cosa del médico. Y bueno, ya para terminar, ¿qué recomendaciones se dan a los alérgicos? Porque hemos visto en muchos medios de comunicación que recomiendan el uso de mascarillas. ¿Es necesario? ¿Sí? ¿No? ¿Para todos? No, vamos a ver, primero, no hay que alarmar. La primavera llega todos los años y con la primavera muchas veces llegan mensajes que son muy alarmantes. No hay que alarmar. Los pacientes que conocen su diagnóstico, que están diagnosticados, si han pasado por nuestra unidad, si han pasado por nuestro hospital, todos tienen un informe donde dice por escrito y de una manera clara, sin necesidad de que tengan que recordarlo de un año para otro, qué es lo que tienen que hacer. Saquen esos informes, desempólvenlos, sáquenlo del cajón donde los tienen olvidados y léanlo, dedíquenle 5 minutos a leerlos atentamente, y ahí dice perfectamente lo que tienen que tomar, lo que tienen que hacer. No pretendan huir, como hemos dicho, del polen, porque es inútil, es muy difícil. Pero bueno, una cosa es no querer huir del polen y otra cosa es meterse en la boca del lobo. Entonces, si pueden, si quieren hacer ejercicio, pues háganlo, si es al aire libre, a horas muy tempranas de la mañana, o pásense a
a las canchas y a los circuitos techados, a los polideportivos y hagan ejercicio sin exponerse a grandes cantidades a inhalar aire cargado de polen, mantengan sus dormitorios cerrados por la noche y sobre todo, tómense de manera disciplinada los tratamientos que tienen prescritos, y si no los tienen prescritos vayan a su médico a que se los prescriba. Son tratamientos muy sencillos de hacer, no se automediquen y cuídense como les hemos enseñado a cuidarse con unos tratamientos sencillos, porque lo van a pasar muchísimo mejor. Pues doctora Carmen Moreno, responsable de la unidad del servicio de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía, gracias por haber estado con nosotros esta semana, por habernos dado luz en el tema de las alergias. Ahora tenemos unos meses, un mes y algo complicadillo en nuestra Córdoba, y con estos consejos estoy segura que lo llevaremos muchísimo mejor. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Bueno, pues con este tema, con las alergias, nos despedimos hasta la semana próxima. Recuerden que Cuidamos de Ti vuelve todos los martes a las 8:30 de la tarde aquí en PTV. Gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene.